Ya comienza Free Mom, un podcast para todas las madres. Hola, bienvenidos nuevamente. Este es el segundo episodio de Free Mom, este podcast que estoy grabando como una manera de salir de ese estrés de ser mamá y de todas las responsabilidades que tengo que cumplir como mamá que soy. Y bueno, es una oportunidad, es un espacio que quiero dedicarle a muchas de esas mamás con mi experiencia y con todo lo que quiero drenar y hablar, porque a veces estamos fastidiando a todo el que está a nuestro alrededor. Solamente pensamos en nuestros hijos, solamente pensamos en el bebé, solamente pensamos en qué vamos a hacer, qué podemos hacer, qué ha hecho el niño, y casi siempre entonces le hablamos a todo el mundo de nuestro bebé, nuestro bebé, nuestro bebé, nuestro bebé, nuestro bebé. Y bueno, pues entonces esta gente puede fastidiarse un poco. Y yo no quiero fastidiar a nadie y por eso estoy utilizando esta vía, este método para poder hablar con otras mamás sobre mi experiencia, y espero de verdad que es la finalidad de este podcast, que les sirva muchísimo y que sea pues un ejemplo para ustedes, o que ustedes también se conviertan en un ejemplo para mí. Este es el segundo podcast que grabo. El primero fue una pequeña presentación y un poco hablar sobre lo que quería conversar con ustedes en estos podcasts. Espero les haya gustado lo primero que escucharon, y que bueno, si están aquí nuevamente es porque les gusta y esperan un poco más de esta experiencia como mamá. A ver, estoy grabando esto en el mes de marzo y es un mes que se convirtió muy importante para mí porque fue el mes en el que me enteré que estaba embarazada. Cuando me enteré tenía apenas 5 semanas de embarazo, y me enteré muy rápido porque suelo ser muy controlada con mis periodos, y entonces me di cuenta súper rápido que no me había venido la menstruación y era bastante raro en mí. O sea, sí solía ser muy cronometrada en mis horarios de menstruación, y pues ya era la semana que me tenía que venir y no me había venido. Entonces yo empecé a sospechar porque bueno, no nos estábamos cuidando y todo podía pasar. Entonces yo dije, bueno, será, no será. Estaba muy asustada. Sí, estaba muy asustada. Lo primero que pensaba era, ¿será que sí? ¿Será que no? No sé si a todas nos pasa eso por la mente. Me costó mucho dormir, por lo menos por 2 noches, con la sospecha. Me acuerdo perfectamente que era carnaval y me tenía que venir, no sé, el lunes de carnaval, algo así, y no venía. Entonces, bueno, eso fue lo primero, así medio lo sospeché. Después, como estábamos todos en la casa, yo vivía con otras 2 personas, estábamos todos libres por ser carnaval, se hicieron algunas comidas y yo comí como suelo comer mucho, porque suelo comer mucho, y me sentía medio muy llena, como con un poco de náuseas, pero solamente eso por haber comido mucho. Y bueno, ahí dije, sí, algo como raro está pasando, y me empezó a entrar esos nervios. Quería comprar la prueba de embarazo y no la había comprado, era carnaval. Entonces, bueno, esperé ese lunes y martes, sí comí mucho y sí me sentí como más llena, como muy sobrepasada. Y era comer lo que yo comía siempre, lo que acostumbraba a comer siempre. Entonces, bueno, nada, llegó el miércoles después de carnaval, que era miércoles de ceniza, como uno le dice, porque voy a misa. Y antes de todo eso me fui y me escapé de mi esposo y me fui a hacer la prueba de sangre, pero como que no había en donde fui, no me la podían hacer, no me acuerdo por qué, y pues no me pude hacer una prueba de sangre. Entonces salí desesperada a ver qué farmacia conseguía una prueba de embarazo, me la compré en un centro comercial, y en el mismo baño de ese centro comercial me hice la prueba, y cuando salí a lavarme las manos estaban las 2 rayitas ahí que indicaban que era un positivo. Eso fue demasiada emoción para mí. En ese momento no sentí miedo, de verdad, no sentí miedo. Sentí mucha emoción, y eso es algo que quiero hablar aquí. Más que todo, o sea, lo que quiero expresar en este podcast es el miedo que comienza cuando uno se entera que está embarazada. En ese preciso momento yo no sentía miedo, sentí mucha emoción, sí, pero no sentí miedo. El miedo vino un poco después. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque, o sea, es algo que sentí desde el primer momento, desde la primera noche sentí mucho miedo. Sentí
y es una sensación que me acompañó durante todo el embarazo. ¿Y por qué digo que miedo? Porque es algo inesperado, porque no sabes hasta que no lo ves en un eco que está todo perfecto, y a veces no te hacen un eco hasta la semana 11. Entonces imagínense, yo seguía, descargué aplicaciones de embarazo y decía que yo estaba en la semana 5, si yo iba a tener que esperar 5 semanas más, o sea, un mes y algo más, no, yo me iba a morir desmayada. Entonces, bueno, necesitamos dinero para poder ir a un privado y hacernos el eco que queríamos. Y pues mi esposo hermoso, que bueno, yo tampoco hice así la sorpresa de la caja con la sorpresa de que estoy embarazada ni nada. Enseguida le mostré la prueba y le dije que estábamos embarazados. Y entonces a los pocos días él me dijo, bueno, mañana vamos y nos hacemos un eco. Y fuimos. Cuando le dije a la doctora cuando fue mi última menstruación, dijo, ay, tendrías si estás embarazada 5 semanas y eso no se va a ver. Pero bueno, gracias a Dios, apenas así la doctora puso el aparatito ese con que te hacen el eco, lo puso sobre mi vientre, ahí estaba el bebé. Incluso mi esposo dijo, ahí está. Y enseguida el bebecito se vio ahí y ella me dijo, sí, estás embarazada, es positivo, pues hasta ahora no podemos hacer nada, hizo sus mediciones y no sé qué. Ok, señores, aquí sí fue verdad. Aquí sí comienza lo que yo llamo el miedo. Ese sentimiento que te va a acompañar, no sé, hasta el último día del embarazo, hasta el día del parto, por lo menos a mí. Y eso es lo que yo quiero contarles, pues mi experiencia. Porque la gente puede preguntarte, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? ¿Qué emoción? Pero de verdad lo que uno siente o lo que yo sentía en ese momento era miedo. ¿Por qué miedo? Porque está tan chiquitico que no lo sientes, no sabes si está ahí. Yo, bueno, tampoco fue tan traumático para mí, pero por lo menos unos 2 días después de haber ido al médico tuve un pequeño sangrado que cuando lo vi fue como, ¡ah! O sea, ¿qué es esto? Y bueno, ya ella me dijo que era por la implantación, que eso podía pasar, que no sé qué. Lo que pasa es que también como yo me enteré tan pronto, en un punto pude haber dicho, me vino el periodo, pero ya yo sabía que estaba embarazada y entonces eso fue un sustico que tuve una semanita después de que supe que estaba embarazada, pero bueno, todo normal, todo bien. ¿Y por qué el miedo? Uno tiene muchos temores por la incertidumbre, porque no sabes qué hacer, porque bueno, en mi caso era la primera vez que yo estaba embarazada y no había pasado jamás por eso. Uno se pregunta cómo está el bebé, no lo veo, no lo siento, de verdad está ahí, de verdad se mantiene ahí después de tantos días. Obviamente no había ninguna señal de que algo estaba mal, pero igual uno tiene esa sensación. Entonces empiezas a llenarte de información. En internet hay muchísima información, en internet hay muchísimo de dónde buscar y de dónde agarrarse para aprender, pero también puede generarse una psicosis, o sea, no puedes comer esto, no puedes comerte un huevo crudo, no puedes comer nada crudo porque es súper peligroso. Entonces uno medio se comió una salchicha y una vienesa, como dicen acá, y ya te da miedo porque no sabes si puedes comer vienesa, no sabes si puedes comer salchicha, no puedes comer jamón serrano, no puedes comer esto, no puedes comer aquello, no puedes, entonces no puedes, todos esos no puedes, se te meten en la cabeza y toca respirar y decir, hay que relajarse. Hay que relajarse porque así salen mejor las cosas. Pero eso no quiere decir que el miedo no se presente en este momento de emoción, en este momento de cambios, en este momento de una nueva vida dentro de ti. Y eso es lo más importante, que hay una vida dentro de ti y que tú no sabes cómo lo vas a llevar. ¿Qué te dicen? Hay médicos que te dicen, mira, efectivamente no puedes comer nada. Efectivamente tienes que tener cuidado con todo. Pero por lo menos en mi caso, la doctora con la que yo me vi, súper dulce, me dijo, bueno, en realidad si te sientes mal y va a haber muchas cosas que no te va a provocar comer, porque yo voy a decirte que no puedes comer esto, no puedes comer aquello. Imagínense que yo soy de Venezuela, como pueden escuchar por mi acento quizás, y en Venezuela comemos un queso que se llama queso llanero. Y yo no estaba en Venezuela en ese momento, estaba en Ecuador y no había queso llanero, pero sí hay un queso muy similar que se llama queso Manaba. Y este queso no tiene ningún tipo de sello de calidad, de pasteurizado, de nada, porque es un queso que se hace de manera artesanal y en Venezuela siempre tenemos como el chiste de si tú supieras cómo hacen el queso llanero nunca te lo comerías. Y entonces yo dije, no voy a comer más queso llanero porque eso es peligroso.
porque eso puede tener bacterias, no voy a comer más queso llanero porque eso puede tener un virus que me va a atacar y se va a comer al bebé y se va a desaparecer y ya no va a estar más embarazada, mi bebé no va a venir. Y empecé a eliminar el queso llanero, una cosa que todos los venezolanos lo comen. Entonces yo decía, imagínate tú, yo con esta tontería de quitarme el queso llanero o el queso manaba en ese caso, y ¿cómo hacen en Venezuela? Mi mamá me tuvo a mí. Y todas las mujeres en Venezuela comen queso llanero estando embarazadas o no estando embarazadas. Incluso agarré el teléfono y le escribí a una amiga, tu hermana, ¿cómo hizo cuando estaba embarazada? Comía queso llanero. Y me dijo, ay, Esca, por favor, no seas tan maniática, que no sé qué. Entonces, pero son esas cosas tan tontas, pero que se nos quedan en la cabeza. No voy a comer queso llanero, no voy a comer queso manaba, no voy a agarrar ningún queso que no esté pasteurizado. Y entonces le digo eso a mi esposo y viene y se va al mercado y compró cualquier queso sin pasteurizar, cualquier queso en una funda, en una bolsa que le vendieron, y ese la agarró y se lo trajo para la casa y yo traumada. Eso tiene gusanos, eso tiene bacterias, eso tiene quién sabe qué cantidad de cosas, pero así comienzan los miedos en uno cuando uno está embarazado. ¿Y qué es lo mejor que uno puede hacer? Relajarse. De verdad, capaz no será fácil. No sé si me está escuchando alguna mujer que está recién embarazada, pero sé que no es fácil porque ya yo lo pasé, yo lo viví, pero hay que relajarse y no abusar. O sea, yo entiendo que uno puede tener miedo por lo desconocido, porque te estás cuidando de más, o sea, tu instinto en ese momento, o sea, en lo que tú ves el positivo, brota y es un instinto de protección que nace súper grande. Y tienes que proteger ese bebé que está dentro de ti. Yo creo que por eso tanto miedo, porque se activan todas las alarmas para proteger eso que está creciendo dentro de ti. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es no permitir que ese miedo se convierta en inacción, que ese miedo te bloquee. Y mira, tú sabes que desde que yo estoy embarazada ya yo no como ni siquiera en la calle. No. O sea, tampoco es que te vas a comer todos los asquerositos que ves, toda la comida chatarra que ves, pero siempre y cuando no sea una constante en tu vida, que tú te vas a comer cualquier cosa que tú ves en la calle sin que te importe, pero no puedes permitir que tu vida se transforme en un bloqueo, en donde tú tampoco vivas. Porque si lo permites desde este momento de fecundación, de gestación, de crecimiento, entonces te vas a bloquear en muchas otras cosas más adelante. ¿Por qué? Porque el primer miedo es porque no lo siento, porque no sé que está ahí, porque es demasiado chiquito para que pueda sentirlo. Pero después, cada etapa del embarazo trae sus propios miedos. Y si tú, el primero que se te presenta, que en mi caso fue la alimentación, qué puedo comer, qué no puedo comer en el primer trimestre, en el segundo trimestre, si tú permites que ese miedo o esa primera situación te bloqueen, las próximas que van a venir también te van a bloquear. Entonces vas a vivir un embarazo de miedo, un embarazo de bloqueo, un embarazo que es un momento mágico. Ahora que yo no estoy embarazada, lo veo como una etapa maravillosa de mi vida, ha sido la etapa más linda de mi vida, aunque al principio los malestares y todo eso decía, o sea, yo no entiendo cómo las mujeres siguen saliendo embarazadas, y esto es tan horrible, sí lo llegué a decir, pero viéndolo ahorita desde afuera, desde ese punto de ya no estoy embarazada, es un momento mágico, bello, maravilloso, y no puedes permitir que el miedo te bloquee a vivir. Eso, no puedes permitir que el miedo te bloquee a vivir. Y eso pasa en el embarazo, eso pasa en la vida diaria, eso pasa ya después de que vas a ser mamá, de que eres mamá, de que tienes a tu bebé en casa y todo. No podemos permitir que el miedo no nos permita vivir. Yo estoy grabando esto porque no puedo permitir que el miedo a fracasar o el miedo a que nadie me escuche me prohíba vivir. Yo estoy viviendo esto, yo lo estoy grabando, yo lo estoy publicando porque quiero vencer el miedo, porque fue algo que tuve que vencer en mis primeras semanas de embarazo, el miedo a no comer nada, porque incluso un día fui a una actividad con una sobrinita y me dieron unos pinchos, unas brochetas de carne y pollo, y cuando yo las vi estaban medio crudas y casi entro en pánico. Por favor, me cocina eso de nuevo hasta que quede la carne
toda dura, porque tiene que estar todo bien cocido, demasiado bien cocido, y después me lo comí con demasiado miedo, y después no sabía qué hacer, no podía dormir, rezaba para que por favor a mi bebé no le pasara nada, porque yo me comí esa brocheta, ese pincho, sin... O sea, al final estaba bien cocido, pero al principio mi mente lo vio así como demasiado crudo y si quedó algo en la ensalada me va a morir, que no sé qué, mi bebé va a estar mal. Hasta que dije, todo está bien, todo va a estar bien. Es algo que quizás si está mal no lo debo volver a repetir, pero ya lo viví, ya lo hice, compartí con mi sobrina, me comí la brocheta con ella, el pincho, fuimos felices un rato, compartí, viví, hice mi actividad, salí de mi casa, me desestresé, ya pasó, ya debo seguir, debo avanzar. Entonces eso es lo que quiero transmitir, que no puedo permitir que el miedo se apodere de mi vida en esta etapa que estoy viviendo, que en ese momento era el embarazo, hoy en día es la maternidad. Por miedo, yo no quería salir de mi casa los primeros 3 meses de vida de mi bebé porque tenía miedo que cualquiera lo tocara y lo enfermara, o no solo que lo tocara, el aire que respiraba yo sentía que lo iba a contaminar y no por eso me voy a quedar en mi casa, ¿me entienden? O sea, el miedo no te puede llevar a la inacción, no puedes permitir que el miedo te bloquee tus actividades. ¿Qué hice yo? Bueno, salir. Ahora en este caso ya mi bebé nació, ya está aquí conmigo. Creo que no tenía las vacunas de los 2 meses todavía, pero yo también tenía que salir de mi casa porque causa demasiado estrés estar metida 24/7 en una casa con un bebé y sola, porque prácticamente todo el mundo, mi esposo se va a trabajar y yo me quedo aquí sola. Y es frustrante, por lo menos en mi caso, o sea, no, ya yo necesitaba salir, pero el miedo de que se le contagiara una gripe o un algo a mi bebé no me permitía salir, me daba mucho miedo y salía preocupada cuando salí, pero decidí hacerlo con las protecciones indicadas, bien tapado, bien cubierto, por suerte estamos en verano, con antibacterial, no tocando cosas, si las toco me lavo las manos y todas esas actividades que hay que hacer para prevenir, porque tampoco puedes lanzarte al abismo pensando que abajo tienes un colchón, también tienes que prevenir, si te vas a lanzar al abismo, por lo menos pon el colchón abajo, ¿me entiendes? Pero no permitir que el miedo te prohíba realizar actividades. Por ejemplo, en el caso de las embarazadas, no permitir que el miedo te prohíba comer algo que te gusta. Claro, te gusta el sushi. No es recomendable comer sushi embarazada por el pescado crudo. Bueno, entonces hay opciones cocidas. ¿Que puede haber contaminación cruzada? Bueno, habla con la persona de cocina. Mira, sinceramente aquí hay contaminación cruzada porque hay restaurantes que se cuidan de eso, hay otros que no. Entonces, claro, ¿yo qué hice con el sushi? Si es verdad, el sushi le dije chao hasta 2 semanas después de dar a luz, pero porque no tenía la garantía de que en esos restaurantes que yo tenía cerca me iban a garantizar que ellos no picaban el sushi cocido con el mismo cuchillo con que pican el sushi crudo. Entonces eso tiene contaminación cruzada. Ahí sí no quería arriesgarme. ¿Qué más eliminé? Bueno, obviamente tampoco comí huevo blando, que me encanta, pero bueno, hay que tener ciertas precauciones. El huevo puede tener, creo que se llama difteria, y eso se le puede pasar a través de la placenta. Hay que tener cuidado. Obviamente hay que tener prevenciones, pero no puedes permitir, si las vas a hacer, si vas a tener tus sacrificios, como en mi caso, fue no comer huevo blando, no comer sushi, hazlo a conciencia que es en beneficio de tu bebé y no hacerlo porque qué miedo que no sé qué, ya no voy a comer más en la calle. Yo conozco mujeres embarazadas que más nunca comieron en la calle absolutamente nada. Esa es su decisión, ¿ok? Está bien, hay que respetarla. Pero si lo haces desde el miedo es diferente si lo haces desde la conciencia de que es beneficioso para ti y tu bebé. Incluso mentalmente es diferente si tú actúas desde el miedo o si actúas desde la conciencia. Y ese es mi consejo, actuar desde la conciencia. Si quieres lanzarte del abismo, bueno, pon el colchón abajo. Si quieres comer sushi, garantiza que no haya contaminación cruzada
conversa con la persona de cocina, sinceramente, mire, yo estoy embarazada, esto puede afectar a mi bebé, puedo confiar en usted, por favor puede tener un trato diferente con mi plato. Eso es poner el colchón debajo del abismo. Con el huevo no hay nada que hacer, con el jamón serrano no hay nada que hacer, así que lo siento por las embarazadas, tendrán que esperar hasta dar a luz. Pero si actuamos, eso es lo que quiero concluir, si actuamos desde el miedo, va a haber frustración dentro de nosotros. Si actuamos a conciencia, sabemos que lo que estoy haciendo es en beneficio de mi hijo y el mío propio. Entonces no tiene que haber remordimientos porque lo estoy haciendo a conciencia. En cambio, si lo hago desde el miedo, hay frustración. Y no queremos tener un embarazo frustrante, no queremos tener una maternidad frustrante, que estoy encerrada en mi casa. ¿Y qué pasa si yo estoy encerrada en mi casa y por miedo, el miedo que en mi caso yo tenía de salir con mi bebé que no tenía las vacunas de los 2 meses, hubiese sido tal vez hubiese desarrollado en mí una depresión posparto por estar encerrada tantas horas? En cambio, si yo soy una mamá que lo decide a conciencia, y que bueno, que resuelve eso y que no es como yo, que le encanta estar en la calle y está muy tranquila en quedándose en su casa, es diferente, lo está haciendo conciencia. Si lo hago desde el miedo, genero frustración, estoy triste, voy a llorar más. De estar en posparto o en la cuarentena es llanto seguro y después conversaremos sobre eso en otro podcast. Entonces estoy garantizando mucho más llanto, mucho más frustración, mucha más tristeza. ¿Por qué? Porque no voy a poder salir porque mi bebé no tiene las vacunas y a mí me da demasiado miedo y yo no voy a salir y yo voy a estar triste, frustrada en mi vida y voy a llorar y en un punto le voy a echar la culpa al bebé porque tú naciste yo no pude salir. Y esas cosas suelen suceder. Y de eso son cosas que tenemos que librarnos. Bueno, eso lo voy a dejar hasta aquí. Eso es todo por hoy en este podcast y pues yo quiero conocer su experiencia, cómo les fue en los primeros meses de embarazo. ¿Tuvieron mucho miedo? ¿Tuvieron mucho temor de lo que comieron? ¿O cuáles eran sus miedos al principio? Porque siempre hay muchos temores y aparte, como les decía, es un temor por cada trimestre. O sea, al final los temores son el parto. Durante, los temores son sentir esas contracciones tan seguidas. Entonces, cada etapa del embarazo va trayendo nuevos miedos. Entonces, yo quiero conocer cuáles son esos miedos que ustedes tuvieron en su embarazo y cómo lo superaron. ¿Cuáles temores presentaron? ¿Cómo lo superaron? ¿Actuaron desde la frustración y ahora quieren en una nueva experiencia tal vez tomar una decisión diferente? Porque eso también puede pasar. Yo actué de esta manera en mi primer embarazo, pero ahora estoy embarazada por segunda vez y no lo quiero hacer. Eso también influye. Entonces, bueno, cuéntame desde dónde me están escuchando, cómo fue su experiencia en el embarazo, si les gustan estos temas que estamos tratando, de qué quieren que hablemos para desarrollarlos en nuevos podcasts. Y bueno, les prometo que estoy trabajando por conseguir especialistas que me acompañen en estas conversaciones y poder ampliar nuestros temas de conversación, de lo que hablamos, para conocer especialistas, para conocer personas que ya han pasado por esto y cómo lo pasaron. Bueno, me despido. Este es mi momento de libertad. Cuéntame cuál es el tuyo. Esto fue todo por este episodio de Free Mom. Si te gustó, te invito a que lo compartas y además a que me sigas en mis redes sociales, Free Mom Podcast en Instagram y en Facebook. Nos vemos en un nuevo episodio. ¡Chao!